El pasado 1 de mayo, el bloque de partidos oficialistas en la Asamblea Legislativa, liderado por Nuevas Ideas, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al titular de la Fiscalía General de la República, y lo sustituyó inmediatamente por perfiles elegidos por ellos mismos y sin pasar por los procesos establecidos por la ley. Desde entonces, en El Salvador se habla mucho sobre la necesidad de independencia entre los poderes del Estado y del sistema de pesos y contrapesos. Pero, ¿por qué es eso importante para nosotros, la ciudadanía? Pensemos en un partido de fútbol entre El Salvador y México, en el Estadio Azteca. El equipo arbitral estará compuesto solamente por mexicanos y el árbitro asistente de video, conocido como VAR, estará en manos del papá del capitán del equipo mexicano. Podríamos tener fe en el profesionalismo y la objetividad arbitral, pero estaremos de acuerdo en que sería desproporcionado, sin garantías de imparcialidad ni contrapesos que permitan un trato justo para la selecta. Pero hoy no estamos hablando de un partido de fútbol, sino del Poder Judicial, uno de los 3 poderes constitucionales del Estado salvadoreño, que tiene la función de ser la columna vertebral en la protección a los derechos humanos fundamentales establecidos en la Constitución de la República. Y desde el 1 de mayo, una parte importante de ese sistema está en manos del Ejecutivo. Algunos de los nuevos magistrados y el fiscal han tenido relaciones directas con instancias y funcionarios del actual gobierno. Y todos, sin excepción, fueron postulados por la bancada oficialista de Nuevas Ideas, que hasta ahora no ha aclarado los criterios utilizados para su elección. El mismo presidente de la República, Nayib Bukele, defendió la decisión de su bancada en una reunión con diplomáticos. Y no lo hicimos con balas, como lo quiso hacer el FMLN. No lo hicimos a la fuerza, no lo hicimos matando a nadie. Pero, ¿cómo nos afecta como ciudadanía esa nueva composición tan cercana al Ejecutivo? La Sala de lo Constitucional es el máximo tribunal encargado de hacer cumplir la Constitución y resolver conflictos entre los órganos ejecutivo y legislativo, por medio de sus resoluciones que son de obligatorio cumplimiento. Si alguno de estos órganos promueve una ley o un decreto que afecte los derechos de la población, la Sala es la encargada de evaluar su legalidad de acuerdo con la Constitución. Además, la Sala de lo Constitucional cuenta con 2 figuras para proteger directamente a los ciudadanos: los amparos y los habeas corpus. Un amparo es un auxilio que podemos pedir en caso de sufrir una violación a cualquiera de los derechos establecidos en la Constitución, como el derecho a la vida, a la salud, al trabajo, a la seguridad, entre otros. Un habeas corpus es la figura que podemos solicitar cuando nuestro derecho a la libertad de tránsito sea violentado. Por ejemplo, por una detención arbitraria o ilegal, o cuando una persona detenida sufre de parte de cualquier autoridad un atentado contra la dignidad, integridad física o psicológica. Veamos algunos ejemplos de cómo la nueva correlación de fuerzas en el sistema judicial podría afectar el cumplimiento de esas tareas. Durante la cuarentena obligatoria hubo personas a quienes se les violentó su derecho a la libertad y fueron llevadas a centros de contención. Algunas de ellas pasaron hasta 60 días sin que se les hicieran pruebas de la COVID-19 y sin tener certeza de cuándo serían liberadas. Fue gracias a resoluciones favorables de habeas corpus emitidas por la Sala de lo Constitucional que se logró obligar al gobierno a realizar las pruebas y con resultados negativos se les liberó. Con los cambios de gobiernos, siempre ocurren despidos injustificados en los ministerios o municipalidades, que pretenden limpiar la casa de empleados que sirvieron a administraciones anteriores, pero que violentan derechos laborales. Si el empleado fuera despedido injustamente del Ministerio de Trabajo, no podría recurrir a esa instancia por ayuda, pero sí podría solicitar un amparo ante la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, ¿qué pasará si los encargados de resolver al respecto tienen afinidad con el gobierno central? Volvemos entonces al ejemplo del partido entre México y El Salvador, y la duda de si confiar o no en funcionarios que tienen vínculos con una de las partes. En el caso de la Fiscalía, esta es la encargada de investigar delitos y promover la acción penal, es decir, llevar un caso y a los implicados ante la justicia. La incertidumbre sobre la imparcialidad en la gestión de los funcionarios nombrados ilegalmente por el oficialismo
también afectó a esta institución, donde hay investigaciones en proceso sobre las supuestas negociaciones entre el gobierno con las pandillas y por compras irregulares durante la emergencia sanitaria. Además, el fiscal electo por el oficialismo está señalado en un informe de la PDDH de 2003 por encubrir prácticas de tortura y abuso por parte de la policía. Defensores de derechos humanos señalan que por los antecedentes de Delgado, la preocupación sobre los abusos policiales que quedan en la impunidad crece. Entre 2017 y 2020, la Fiscalía registró 924 denuncias y avisos en contra de agentes policiales por abuso de poder o violación a derechos humanos, y solo 585 fueron judicializadas. Esas denuncias son recurrentes en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, donde la cifra del mismo periodo asciende a 1.940. Con un nuevo fiscal y una nueva sala con el respaldo total del Ejecutivo y del Legislativo, las opciones de un árbitro imparcial en el sistema de justicia se limitan a la esperanza de que cumplan con las leyes y con la Constitución de la República, o, de ser necesario, a acudir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En junio próximo, la actual legislatura elegirá a 5 nuevos magistrados de otras salas de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, el oficialismo habrá electo, antes de su primer trimestre, a 10 de los 15 magistrados de la CSJ. Así, la balanza del Poder Judicial estará completamente de su lado.